Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde de nuevo aquí nos encontramos en Zoom haciendo otra entrevista a alguien súper importante, una persona súper innovadora porque pues creó un proyecto que de verdad me impactó mucho cuando lo conocí y les voy a leer un poco de su biografía para que lo puedan conocer un poquito antes de que vayamos a la entrevista. Entonces les voy a leer un poco su biografía. Su nombre de esta persona es Gerardo Pedra Rocha y es el fundador de la iniciativa Recicla Unicel. Él está comprometido con las bases de la transformación de la cultura ambiental eh, y pues decide fundar en 2010 pues la iniciativa que ya les comenté, Recicla Unicel, con la finalidad de diseñar e implementar estrategias que permitan impulsar, educar y promover el reciclaje del unicel en nuestro país, además de lograr la vinculación con diferentes organismos, empresas, instituciones de gobierno y asociaciones de América Latina. Pues, como ya mencioné, esto es muy importante y también es para los que no sabían de esto y para los que ya sabían, pero no mucho, como que ya habían tenido bases sobre esto, como nada más lo escucharon por ahí. Pues es importante que lo conozcan porque, pues para que sepan que hay alternativas por si en algún momento llegamos a consumir el unicel y como menciono más adelante en el video, pues si les remuerde la conciencia, pues puedan tener una alternativa en donde llevar sus residuos de unicel. Y pues espero les guste mucho esta entrevista y le puedan poner mucha atención porque creo que es un tema bastante importante y, y pues espero que también lo compartan y pues los dejo con la entrevista. Buenas tardes, pues bienvenido a esta mini entrevista. Pues esperamos que podamos aprender mucho en esta sesión y pues le doy el tiempo. Primero comenzando con su nombre, por favor, y qué es lo que hace. Claro que sí, mira, mi nombre es Gerardo Pedra. Yo soy el responsable de este proyecto, campaña, grupo llamado Recicla Unicel. Y mi trabajo principal es precisamente promover, difundir y colaborar en todo lo que lleva este proceso de acopio, separación y valorización de este material. ¿Qué estudió y qué lo llevó a estudiar eso? Yo estudié la licenciatura de Administración de Empresas con especialidad en turismo en las ciudades, en el estado de San Luis Potosí, en la capital. ¿Qué me orilló, qué me llevó a estudiar eso? Principalmente me llama mucho la atención lo que es la atención al cliente y el servicio. Obviamente la industria restaurantera, de hotelería, de centros de consumo como antros, bares, discotecas, pues todos esos van relacionados con la atención directa a las personas y obviamente pues involucrado un servicio, llámese un comida, bebida o algún tipo de atención que se le da directamente. Fue una de las alternativas que se me dieron y pues por eso tuve oportunidad de estudiar eso. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó para que su empresa fuera creada? Mira, el proyecto de Recicla Unicel nace hace aproximadamente ya 11 años, en 2010 fue como arrancamos. Yo tuve oportunidad de conocer un proceso que estaba haciendo una empresa en el Estado de México, donde me decían, ¿sabes qué? Lo que nosotros podemos hacer es convertir, ellos me lo decían así, esto en esto, en una reglita. Dije, bueno, ¿y cómo lo hacen? Ya me explicaban el proceso, ahorita lo voy a explicar más adelante, pero me comentaban que esto lo estaban haciendo solamente en la Unión Americana, en Estados Unidos. Entonces me di a la tarea de ver de qué manera podíamos hacer que ese proceso fuera hecho de manera íntegra y completa en el país, en México. Entonces fue por eso que se inició la posibilidad de empezar a buscar quién en México podía hacer o esto o cualquier otro tipo de artículo que se pudiera fundamentar o generar a partir del material de reciclaje de unicel. Yo me enteré que en aquel entonces parte de ese material que varias empresas tenían,
lo estaban mandando a la Unión Americana para transformarlo en moldura para decoración, principalmente en el estado de California. Entonces, poco a poco fuimos, pues así que nos metimos en la industria, fuimos conociendo quién y qué manejaba este tipo de material, hasta que por fin, por ahí del 2016, encontramos quién de manera totalmente local, o hablando del país, pudiera estar acopiando y valorizando este material. ¿Qué pasó en ese inter? Durante el 2010 hasta el 2016, lo que yo tuve oportunidad fue de empezar a dar pláticas, charlas, conferencias, capacitaciones, hasta tours, promoviendo y explicando precisamente cómo se valoriza este material. Y la presentación que les voy a dar va muy de la mano con todo esto. Empezando desde la parte educativa con los mismos empleados de la empresa que estaban ahí trabajando, a sus hijos, a las escuelas donde estos iban en el día, e inclusive a todas las empresas que había en toda la zona industrial. Entonces fue un trabajo, la verdad, muy satisfactorio ver cómo ellos mismos se convencían y cómo poco a poco iban dándose cuenta de que existía la alternativa de valorización de este material. Entonces fue como empezamos a sumar a aliados. Tuvimos oportunidad de hacer un proyecto con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde inclusive ellos nos ayudaron a hacer un centro de acopio dentro de la Facultad de Ingeniería, y después los mismos alumnos, los mismos chavos, al día de hoy ya tienen su propia empresa emprendedora que se dedica precisamente y nos ayudan en lo que es la administración de un centro de acopio en la Ciudad de México. Entonces ha ido evolucionando, ha ido creciendo y ha ayudado precisamente a generar esas alianzas estratégicas con las que hemos podido trabajar con la empresa que lo puede transformar y también con la empresa que nos ayuda en lo que es parte del acopio del material. Ok, perfecto. Y bueno, ¿ustedes en dónde se encuentran ubicados? ¿En dónde? Mira, yo físicamente estoy en Querétaro, pero las empresas de las que estoy hablando están en el Estado de México y en la Ciudad de México. Obviamente, pues estamos un poco centralizados en la parte centro del país, pero estamos buscando generar alianzas y aliados en el resto del país, en lugares mucho más remotos, pero estamos trabajando en eso. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿considera que el unicel es un material peligroso? Hablando como en el medio ambiente y en la salud. Mira, aquí, si me permites dar un punto de vista complementario, más allá de que yo considera el material peligroso o no, es cuestión de enfoque. Te lo voy a decir porque si a lo mejor tú vas y le preguntas al atolero que está en la Ciudad de México si el unicel es peligroso, él te va a decir que no, porque es el que utiliza precisamente para vender su atole, el que vende el jugo, el que vende chocolate, que vende enchiladas. Y otra vez me pasaron un dato muy interesante. Nada más en la pura alcaldía Cuauhtémoc existen más de 5,000 changarritos de estos que venden productos, comida en la mañana, ya sea atole, tamales, café, jugos y este tipo de cuestiones. Para mí eso significa que son 5,000 familias que viven o dependen exclusivamente de la venta de este tipo de comida a través del uso de este tipo de material. Digo, y no sé si a lo mejor nos vamos al área médica, si a lo mejor el hecho de poder transportar lo que es un órgano, plasma, ahora inclusive las mismas farmacéuticas decidieron optar por el uso del unicel o el poliestireno expandido para el traslado de lo que son las vacunas del COVID. ¿Por qué? Porque son los que le ayudan a mantener la temperatura o la cadena fría de valor para que al momento de que lleguen al país o a la ciudad donde se van a consumir, pues lleguen en condiciones óptimas. O inclusive pues, el chaleco salvavidas del niño, el casco de protección que se usa en la construcción, el empaque en el que venía envuelto a lo mejor lo que es el estéreo, la lavadora, el horno de microondas, el refri. Digo, la verdad, digo, pongo un poco en contexto esto porque del 100% de lo que se fabrica de poliestireno expandido o unicel en el país, solamente la cuarta parte son productos de los cuales aquí los conocemos como productos de un solo uso o desechables, llámese platos, vasos, charolas o contenedores. El resto puede estar en a lo mejor una placa para construcción, en el segundo piso del periférico, en el edificio que estamos trabajando, o inclusive a lo mejor en el empaque, en la televisión que compramos o en los equipos de seguridad. Entonces, digo, para poner un poco más en contexto, a mi juicio, digo, a mí no me toca decir si es bueno o si es malo en cuanto al medio ambiente o la salud. Yo diría que tiene muchos beneficios dependiendo del uso que se le vaya a dar, aunque el tema clave es
posterior a ese uso para el que fue creado. Si tenemos una hielera de las vacunas, si tenemos un vaso de atole o si tenemos un chaleco que ya no sirve, ¿qué se va a hacer con ese material? Y es precisamente donde nace esta propuesta de Recicla Unicel para que ese material se pueda recuperar y en lugar de mandarlo con el resto de los residuos orgánicos o inorgánicos que se van al tiradero y que no se valoricen, que se puedan separar de antes y que se lleven a alguno de los centros de atención y reciclaje de residuos. Okay, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué te empezó a interesar el tema del reciclaje? Tiene varias aristas. Uno de ellos es el poder valorizar un material que pues nadie le estaba viendo. Inclusive vamos un poco más de historia, hace 20 años nadie reciclaba el PET. Al día de hoy nadie encuentra una botella de PET en la basura porque saben que se la llevan y la van a vender en algún lugar, le van a dar algunos pesos. De la misma manera, nosotros hemos empezado a picar piedra para buscar que este material pues tenga un nicho de mercado y tenga la posibilidad de recuperarse. La parte principal es cómo podemos generar empleos desde el quien lo fabrica hasta quien lo distribuye y la manera inversa, que sea la logística inversa que se aplica al proceso para poder recuperar el material, para poder canalizarlo, para poder valorizarlo y en su momento reintegrarlo de alguna manera a la cadena productiva para que este material se pueda valorizar nuevamente. Obviamente, pues todo esto tiene un sistema virtuoso económico, más allá de la parte de empleo, pues es todo el sistema que se va dando de generación de empleos, nuevos nichos de mercado, nuevos nichos o nuevas empresas que se generan por ese tipo de proceso, y también a su vez la valorización del material, que en lugar de que se quede enterrado o se queme en algunos de los peores casos, se tenga la posibilidad de recuperarse el material. Y finalmente el punto que tú mencionabas hace rato, también un beneficio a mediano y largo plazo ambiental. ¿Por qué? Por la reducción de huella de carbono, principalmente por el hecho de poder reutilizar este material para que se pueda fabricar otro tipo de artículos plásticos, pero que ya no se utilice materia prima virgen para la fabricación de los mismos. Entonces, buscando crear un equilibrio en todos los elementos que integran lo que es la sustentabilidad. Okay, estoy totalmente de acuerdo, sí. Pues hay como un proceso detrás de todas esas cosas y pues me gustaría saber cuál es el proceso que usted utiliza para Perfecto. reciclar el inicio. Mira, aquí en el proceso, y me va a permitir la presentación, es un poquito larga, pero bueno, voy a tratar de hacerla breve para que no nos lleve mucho tiempo y que en un momento dado podamos ver cómo es que se valoriza el material. ¿Qué es el unicel? Los usos, el proceso. Bueno, la parte principal, y aquí hacemos mucho hincapié en la parte educativa, es cómo identificarlo. Usualmente lo vamos a encontrar en que viene en la parte inferior de un lado o del otro. Viene el triangulito con el número 6, no se alcanza a ver. Aquí viene. O inclusive, tengo este otro que es de empaque, que viene también el triangulito con el número 6. Vale la pena que referir que ya todos conocemos los plásticos, son del 1 al 7, empezando por el PET, el polietileno de alta, de baja, el PVC, el polipro y el polistireno que le tocó el número 6 y otros. Esta clasificación viene desde el 88, cuando lo que es la Plastics, lo que es hoy la Asociación de Industrias de Plástico de la Unión Americana, designan poder poner este tipo de codificación principalmente para ver qué es el tipo de resina, para que fuera mucho más sencillo identificarla. Que aunque todos estos son derivados de petróleo, cada uno lleva un proceso distinto de fabricación y de creación. Entonces, en Estados Unidos existe la ASTM, que identifica que son procesos estandarizados para poder identificar los materiales. Y en Estados Unidos tenemos la homologación, que es la 232, la NMX 232, que es el que nos ayuda precisamente a poder identificar y que se ponga ya sea el triangulito con las 3 flechas o el triangulito cerrado, pero con el número 6 en la parte central. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Abusado nada más, un tema interesante es que, por ejemplo, los vasos de yogur, la mayoría están hechos de polistireno, no necesariamente unicel o espumado, pero también esa es la misma resina con la que están fabricados este tipo de material. Se le conoce de muchas maneras, dependiendo de la zona geográfica, se le conoce desde corcho blanco, hielo seco, foam, EPS, unicel o poliestireno expandido. En el mismo caso estamos hablando del mismo material y dependiendo también la zona geográfica del continente, pues se da también distintos nombres. Hace rato lo mencionábamos, existen muchísimos usos desde el área de construcción, y aquí no hizo un sistema planetario en la primaria con bolitas de unicel.
el empaque de la tele, del estéreo, del refri, lo decíamos, los productos mal llamados de un solo uso, porque digo que son valorizables, obviamente pues dándole su respectivo manejo, y también el tema que decíamos de la salud de las vacunas o para poder transportar cualquier tipo de artículo que sea frágil para que no se vaya a romper. Cualquiera de estas presentaciones podemos decir que es un material que se puede valorizar o se puede reciclar al 100%. Todo está en función en que podamos determinar cómo lo vamos a copiar y a dónde lo vamos a llevar para que se recicle. El proceso de reciclado, ya entrando en la materia de lo que me preguntabas, está fundamentado en 4 pasos: acopio, densificado, peletizado y nuevos productos. El acopio, yo digo que el acopio es la piedra o la estructura angular o la estructura ósea principal de lo que es el proyecto, porque así como se recicla el PET, si no hay un acopio no se recicla. Si así como se reciclan las latas de aluminio, lo mismo, si no hay un acopio no se recicla. El cartón y todos los demás materiales que sabemos que existe la posibilidad de valorización es exactamente lo mismo. Entonces, hacemos mucho hincapié en esta parte porque lo que buscamos es que, vamos a suponer, yo no consumo unicel, no, pero por azares del destino me llegó un vaso, un plato, una charola a la mano, no importa, este material se puede reciclar. ¿Cómo funciona esto? Tienes tu vaso, tu plato, tu charola, a lo mejor te lleva una servilleta para limpiarte, hazles, quítale la mayor cantidad de residuos orgánicos. Eso te va a ayudar a que no tengas ni fauna nociva ni olores desagradables. Y lo puedes guardar durante unas cuantas semanas o meses hasta que tengas un volumen y lo puedes llevar al centro de acopio más cercano a valorizarlo. Aquí tenemos 3 fotos. Una es en la parte superior de un contenedor que pues ya viene así con vasitos para poner un vaso arriba del otro para que sea más fácil acomodarlos. Del lado derecho tenemos es como una caja de cartón. Esta se utiliza y se puede promover a través de nuestros aliados, nos ayudan y la difunden, precisamente para poder acopiar dentro de oficinas o en cafeterías, para que sea mucho más sencillo acopiar el material y que de esa manera después se pueda llevar al centro de acopio que vemos en la parte inferior. Este está ubicado en Atlacomulco, en el Estado de México, donde actualmente se recibe de un lado, del lado izquierdo, todo aquel producto que fue utilizado con alimentos y del lado derecho, todo lo que es empaque, embalaje o paca para construcción que no tiene contacto con alimentos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que no se revuelva y no se genera ahí mayor contaminación. Todo el material que se recibe tiene que ir libre de residuos que no sean unicel, por ejemplo, algunas tapas, líquidos, servilletas, chicles, cigarros, Kleenex, en fin, cualquier cosa que normalmente le ponemos dentro del vaso. Del lado izquierdo tenemos una foto de los primeros donativos que se recibieron en este centro de acopio. Entonces ahí está el olote, un montón de agitadores, sobres de té, un bote de yogur, hasta por ahí creo que hay una botella de PET, en fin, un montón de cosas que no son. Y del lado derecho es un donativo que recibimos de la Universidad Chapingo, que está en el Estado de México, donde se mandaron esas cajitas que decíamos de cartón, pusieron 2 botes, uno para líquidos y otro para lo que es el unicel. De esa manera iban escurriendo el vaso y luego lo ponían en el contenedor correspondiente para que se pudiera mandar a reciclar. Entonces, ya que separemos todo este material, lo ideal es poder tener consolidado en un solo lugar todo el residuo para que se pueda o llevar, trasladar, o acopiar o de alguna manera llevar al centro de acopio más cercano para que se pueda reciclar. Al día de hoy tenemos 3 aliados principales que son el artífice del proyecto. Uno que es DAR de México, que está en Atlacomulco, en el Estado de México. Renueva, que está a unos pasos de La Raza y en la alcaldía Cuauhtémoc. Y tenemos también Marcos y Marcos, que ellos están en diferentes ubicaciones. Están tanto en el Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey y Guadalajara. Y ellos, a su vez, todos nos ayudan con lo que es el acopio en sus instalaciones para poder también reducir costos y hacer mucho más efectivo el manejo de lo que es el material. Ya que tenemos el material consolidado y acopiado, lo que se hace es llevarlo a una de las plantas de tratamiento, en este caso donde tenemos los centros de acopio, y pasamos al segundo paso, que es el densificado. Aquí lo que vamos a hacer es compactar el material. Si te fijas en la foto de la parte superior izquierda, tenemos ahí como una tina donde van echando el material, de las bolsas lo van sacando, después una banda transportadora que sube el material, cae, se muele con unas cuchillas y después va a pasar por un tornillo sin fin que tiene resistencias, que es a través de calor. Usualmente, digo yo, cuando era chiquito lo hacía, me invitaban a las posadas en Navidad y andaba jugando con la velita y acercaba la velita al vaso de unicel. Se hacía todo negro, se chamuscaba. Esta es una de las características que tiene el unicel, es un material que se chamusca, que se pone negro de volada.
Y también hay que tener en cuenta que en este caso el proceso que se está haciendo ahí y en algunas otras dos plantas donde actualmente se hace este proceso de valorización, no existe un proceso de combustión, o sea, no se quema, sino solamente se va reduciendo lo que es el volumen. Y yo creo que alguna vez todos hemos jugado con plastilina, cuando la dejas arrugada se hace toda dura. Entonces lo que hacemos con esto es a través de pura fricción y presión con calor, se va reduciendo y se le va quitando la forma espumada que tiene el material. Aquí te voy a decir cuál es el secreto mejor guardado del Unicel. 95% de su composición es aire. Esto es aire. Esto es aire. Esto es aire. Las charolitas que nos dan en el súper, esto es aire. O sea, todo esto es aire. ¿Por qué? Porque realmente es lo que le hace que sea demasiado ligero y que ayuda a conservar lo que es la temperatura cuando se utiliza, o frío o caliente en su caso. Entonces, digamos que hago mucho la analogía como si fueran palomitas de maíz. Tenemos el grano, se expande con vapor de agua y se le da un molde o una forma. Y en este caso lo que se va a hacer en el proceso de densificado es el proceso inverso, regresar a su forma plástica del material. ¿Qué se hace? Ya vimos que se sube por la máquina, se cae, se muele y pasa por esta termodensificación, que es a través de calor, y sale esta cuerda que es como de unos, no sé, 5 o 7 centímetros de grosor, cae en que es como un molde rectangular, pasa por una prensa, esperamos que se enfríe un poco porque tiene una temperatura entre 180 a 200 grados centígrados, sale y se queda como un bloque, un lingote. Este bloque equivale más o menos a 20 kilogramos de material. Pero aquí te va la parte más impactante. Esta es la foto del antes y el después. Es un equivalente a un lingote de vasos, que son 7.500 vasos. Son más o menos el espacio que ocupa un auto compacto, un Chevy, un bochito. Y aquí está el bloque que veíamos. Y comparamos con la altura aquí de mi compañera, pues ya vimos que es sustancialmente impactante lo que es la reducción del volumen entre uno y otro. De entrada, esto ya es un beneficio ambiental. ¿Por qué? Porque todo ese volumen, los 2 metros cúbicos, se están reduciendo a un bloquecito que son como de 30 y como 40 por de ancho, por unos 15, 18 centímetros de alto y unos 25 o 30 centímetros de fondo. Entonces, mira, es el tamaño de una mochila o de una maletita estas que utilizamos para viajar en el avión, ¿no? Entonces, ya de esa manera es un ahorro sustancial en espacio. Y esto nos ayuda a ser mucho más eficientes a la hora del traslado del material. ¿Por qué? Porque imagínate, nada más para que te des una idea, en un tráiler normal le caben más o menos 400 kilos del material, así como se ven las bolsas. Si lo compactamos, como este tipo de bloque, le caben hasta 25 o 28 toneladas dentro de un tráiler. O sea, es abismalmente la diferencia de uno y de otro, solamente con este proceso de compactación y de transportar aire, a transportar material, pues sí, preferimos 1000 veces hacer este proceso. Después pasamos al tercer paso, que lo que se hace es que este material se muele y se hace como si fueran tiras del grosor de un espagueti, se ve por ahí, y se van cortando, se van haciendo como unos arroces o perlitas, que es resina o materia prima que se va a utilizar para fabricar nuevos productos. No se alcanza a ver. Esta es la perlita. Esta dice, pues es color amarillenta, sí, pues se fue de empaque, embalaje o placa para construcción, que no tenía ningún tipo de contaminante. O inclusive tenemos esta otra que es derivado de aquel que tuvo contacto con alimentos. Se ve color más oscura. Y en este caso, tanto una como otra se puede reciclar. Aquí nada más hacemos la combinación a la hora de que se vaya a valorizar, dependiendo de las características mecánicas de cada uno de ellos. Entonces, esto realmente lo único que es la materia prima que nos va a servir. Mira, tenemos los dos colores de la resina, que se va a utilizar precisamente para la fabricación. El siguiente paso, que es la fabricación de nuevos productos que ya no tengan contacto con alimentos. Esto nunca va a volver a ser un vaso unicel. Se va a quitar la forma espumada y se va a quedar en un residuo plástico que nos va a ayudar a hacer esto, reglitas. Esta me la mandaron de Colombia, que también es una regla hecha de unicel reciclado. Está aquí metido en un color verde. O inclusive en las tiendas de estas donde venden ropa, a los caballeros le ponen esto que son como los ganchitos que ponen para las corbatas. O inclusive un marquito para fotos como este.
Este marco que tengo aquí en mis manos es de 4x6, el tamaño nomás de una foto, y equivale a 32 vasos de unicel, ya reciclado. Y ni parece, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es madera plástica y se convierte en esto, dándole pues una segunda vida útil. Por ahí le llaman que es un upcycling, dándole pues la vida útil mucho más larga a lo que ya tenía previamente con un empaque, un placa, un vaso, una charola, un contenedor. Y todo este tipo de ejemplos se fabrican usualmente en diferentes países. En México al día de hoy estamos dando el 95% de todo el material se va directamente para lo que es la fabricación de molduras y marcos para fotos. No sé, ¿alguna pregunta? Espero haber más o menos aclarado el proceso. Sí, bueno, los granitos que decía, los blancos y los negros, ambos se pueden ocupar igual para hacer nuevos productos, ¿verdad? Sin problema, sin problemas. De hecho, nada más lo único que es el grado de contaminación, pero se pueden reciclar sin ningún inconveniente. Al día de hoy, si te fijas en todo este proceso, en ningún momento hablé de lavado ni secado. ¿Por qué? Porque nosotros no consumimos agua. El material como se recibe, si bien es sucio, embarrado de atole, de chocolate, del, no sé, del pozole, del menudo, del mole, así se va. A la hora que hacemos el peletizado es cuando nos vienen las broncas, porque a veces todavía nos trae demasiados residuos orgánicos y es donde nos genera un poco de conflicto porque hay unas como mallas, como si fueran mosquiteros, que nos ayuda a quitar todas esas imperfecciones que tiene el material. Pero nosotros no nos metemos en un sistema de lavado, precisamente porque si lo incluyéramos, sería mucho más costoso, más complejo y estaríamos utilizando más recursos, en este caso el agua. Y en la Ciudad de México, donde no tenemos la disponibilidad del recurso del vital líquido que anda escaso, pues lo que menos queremos es consumir este material. Pero en este caso, este líquido. Ok, sí, es un muy buen punto. Para darle color, ¿cómo le hacen? ¿No afecta que sea pues de color negro el grano? ¿Nada? Mira, aquí tengo otro. Estos son 18 vasos. Y le voy a dar la vuelta, mira, se ve, es plateado. Le voy a dar la vuelta y ¿de qué color se ve? Gris, negro. Gris, ajá. Bueno, todos van a salir de este color. Lo que tiene aquí arriba es una cosa que le llaman foil, que es como si fuera una etiqueta que se adhiere con calor. Todo eso que estás viendo ahí en la foto son diferentes etiquetas que ya van adheridas desde fabricación y que le va a dar una presentación diferente. Ya, por ejemplo, este otro, pero no se alcanza a ver, pero esto que se ve de forma plateada, lleva un retrabajo que se hace a la hora de la fabricación. Se va como si estuvieras esculpiendo, se sienten aquí las bolitas. Entonces, cada uno tiene un proceso de fabricación diferente, inclusive no sé que veas mi mouse, aquí en esta parte, estos que se ven aquí garigoleados abajo, tienen otro tipo de proceso, pero al final de cuentas todos terminan con una etiqueta de estas que le da la presentación. Dorado, plateado, de color que tú quieras. Digo, yo no lo hago, yo nada más soy el portavoz de la empresa que lo hace, pero sí es fabuloso. La planta que cierra o que tiene el proceso totalmente circular de acopio hasta el tratamiento ya final con este producto está ubicado en Tultepec, en el Estado de México. Y en las otras plantas o los centros de acopio, lo que se hacen es consolidar el material, compactarlo y llevarlo a esta planta para que se pueda reciclar ahí. Ok, ok. Sí, esa era mi duda. Perfecto. Creo que quedaba una duda por ahí, ¿no? Una pregunta más. Sí, la última pregunta que tengo es, ¿qué recomienda que hagamos para reducir el uso del unicel? Mira, yo sí soy de la idea de que ser un consumidor responsable. Si no lo vas a utilizar, pues, o no necesitas, mejor no lo uses. Pero hay que tener en cuenta que si te llega algo por azares del destino, lo recicles. Me pasó una anécdota muy chistosa hace unas semanas. Un contacto ahí de Instagram me dice, oye Gerardo, ¿cómo se puede reciclar? Y ya te expliqué el sistema y fabuloso, ya está en Nuevo León. 3 días después es una señora, una ama de casa, Erika se llama, dice que fue a comprar elote desgranado o esquite que le llamamos en la Ciudad de México. Y hay un negocio muy famoso allá que venden precisamente esquites. Y dice, y puso un story, dice, yo llevaba mis 4
toppers y contenedores para llevar lo que me estaban pidiendo todos los de la casa. Pero cuando llegué a mi esposo dijo, yo también quiero, y pues no traía contenedor para él. Y el detalle se me lo dieron en un vaso de unicel. Pero ahora voy a llegar a casa, lo voy a limpiar y ya sé dónde llevarlo a reciclar. Digo, esa es la idea. Poco o mucho material que te llegue, hay que saberlo canalizar. Y hace rato decíamos el ejemplo, la Ciudad de México. ¿Cuánta gente no lo utiliza porque es la única forma que tiene a lo mejor para desayunar en la mañana o para poder llevarse su jugo o las enchiladas o lo que sea a la oficina o a su día de trabajo? Entonces la idea es precisamente ponerles al alcance a esas personas que lo consumen la posibilidad de que puedan reciclar el material. Yo inclusive estuve visitando algunos negocios de atoleros diciéndole, oye, ¿sabes que esto se recicla? Hubo a quienes me dijeron, fabuloso, lo voy a empezar a copiar y lo llevan a algunos de los centros de acopio. Pero nos ha tocado el caso contrario, dice, no, porque si lo guardo, la gente va a pensar que lo lavo. Y el hecho de que lo lave, pues ya puede generar desconfianza con mis clientes. Entonces digo, bueno, entonces trózalo, rómpelo, no pasa nada, ya roto ya no le vas a poder meter atole. Entonces ahí se dio una discusión muy interesante, que hay quienes sí cooperan y ayudan a poder separarlo. Ellos entienden que no van a encontrar ningún otro material, o sea, inclusive tú puedes espumar el polietileno o el polipropileno y no va a tener las mismas características mecánicas y físicas que tiene el poliestireno. Entonces, ya han probado inclusive con otro tipo de materiales y o consumen agua o tienen que estar lavando o no tienen el mismo desempeño, porque si no, se va a empezar a derretir o se va a empezar a romper lo que es el contenedor. Entonces, la parte interesante de todo esto es que ellos mismos son conscientes que es un producto que tienen a la mano, pero que es lo único que tienen que le puede dar el servicio para que sus clientes no se quemen a la hora que se lo lleven, se mantenga calientito durante un buen rato hasta la hora que se lo vayan a tomar. Y el detalle, pues si ahí quedamos en lo mismo, es qué se va a hacer con el residuo después de usar. Pero sí, coincido contigo, la idea es poder empujar a que lo poco o mucho que te llegue a la mano, digo, normalmente pasa, no sé, el Buen Fin, en Navidad, en Reyes, ahora que viene el 15 de septiembre, que todo ese material se va a empezar a generar y que tenga la oportunidad de canalizarlo. Ok, sí, de hecho se me olvidó comentarle que, bueno, mencionar en el video que esto es como un proyecto sobre producción y consumo responsable. Y me parecía muy, muy importante lo que decía, bueno, lo que hablaba usted en el curso de promesa, en donde hablábamos, bueno, usted comentaba que era, pues, trabajaba en una planta donde reciclaban unicel. Y pues yo era como muy raro escuchar que se podía reciclar el unicel. De hecho, como en esos tiempos yo no estaba muy enterada de muchas cosas. Y pues yo creo que muchas personas actualmente no lo saben. Y es muy interesante que pues se conozcan estas cosas. Sí, no, y yo de antemano quiero agradecerte, Lina, a ti, en este caso a la materia que estamos, con la que estamos participando, porque es una manera de poder promover y explicar que existe la valorización del material. Digo, todo en exceso es malo, hasta el agua, o sea, tomas mucha agua y te ahogas, ¿no? Sí. O sea, hay quienes dicen, tómate 4 vasos de agua al día, o 10 o 12, dependiendo. Pero independientemente de eso, si somos consumidores comprometidos con el medio ambiente, con nuestro entorno, pues vas a consumir lo que necesitas, no necesitas consumir de más. Y aquí el detalle una vez me pasó, platicando con las autoridades del Estado de México. Me invitaron a una capacitación porque abrimos 13 centros de acopio en Toluca. Desafortunadamente acabó la administración, lo cerraron y se fueron, entonces también ahí es un poquito frustrante, pero me decían, llegué a una charla a dar una presentación similar a esto y por ahí un señor atrás levantaba la mano y me decía, Gerardo, y yo, sí, ¿qué pasó? Tú aquí nos vienes a decir que consumamos más unicel, porque aparte tenemos una política dentro de las oficinas que todos tenemos que utilizar nuestra taza de loza, tenemos que lavarla y usarla y usarla y lavarla, lavar y demás. Digo, ok, no, yo aplaudo, qué bueno que tiene esa iniciativa, me parece muy consciente de parte de ustedes y muy positiva. Digo, aquí el detalle es que yo no vengo a promover el consumo del unicel, yo lo que vengo a promover es que lo poco o mucho que les llegue a las manos de este material, lo sepan canalizar. A lo mejor ustedes no lo utilizan en las oficinas, digo, no pasa que antes de la pandemia hacemos cumpleaños, pues tráete los desechables, pum, se juntaban los platitos. Entonces, lo mismo, digo, y aquí el tema es no nada más ustedes en sus oficinas, sino también sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus vecinos, sus primos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya les dijeron también que se recicle el unicel? Ah, no, bueno, pues empezamos por ahí, porque ahí entre todos podemos ser una comunidad, ponernos de acuerdo, ¿sabes qué? La semana que entra voy a llevar unicel, ¿quién me lo trae? Pum, te lo traen y tú lo llevas. Y nada más una persona
está haciendo el trayecto para llevar ese material a su valorización, y los demás están colaborando de manera indirecta, y a lo mejor a la otra semana le toca al otro y se van pasando la estafeta, ¿no? Es cuestión de ponerse de acuerdo. Sí me gustaría mostrarte un video, déjame adelantar un poquito, que hablo más de datos de la Semarnat y demás. Tenemos algunos aliados con los que trabajamos. Mira, bueno, referencia, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como @reciclaunicel para cualquier dato, el hashtag Unicel si se recicla, y bueno, la página de internet. Pero este video, fíjate que fue precisamente Foro TV a levantar imágenes a la planta que está ahí en Tultepec, y es donde se cierra el ciclo completo. Tío, lo voy a poner para que lo puedas ver. En el Estado de México hay una planta de reciclaje de Unicel. Roberto Francisco Ponce fue a visitarla y nos preparó esto. Vamos a ver. En el municipio de Tultepec, en el Estado de México, está una de las plantas recicladoras de Unicel más importantes del país. Esta empresa nacional tiene 20 años de experiencia en la fabricación, distribución y comercialización de marcos, que en un principio eran de madera, pero actualmente el 90% de la producción de materiales se hace con Unicel reciclado. Nosotros tenemos recolecciones ya negociadas con algunos laboratorios, con algunas instituciones de gobierno, con algunas instituciones educativas, por ejemplo la Universidad de Chapingo, que recolectamos el Unicel que generan en sus comedores, de Enzagarpa todas las hieleras que desechan, donde transportan vacunas, reactivos químicos y todo esto, o empresas que producen productos como vasos, charolas, que también recuperamos ese material. El nombre industrial del Unicel es poliestireno expandido y es un material plástico 100% reutilizable que se emplea principalmente en la construcción, para empaques y como envase contenedor de bebidas y alimentos. Tiene propiedades térmicas, de aislamiento y de protección, y su composición como producto final es 5% materia prima y 95% aire. En esta planta de Tultepec se reciclan al año alrededor de 1.200 toneladas de Unicel, que llega convertido en materia prima o pellet después de un proceso de acopio, compactación y pelletizado. Aquí se cuenta con maquinaria y líneas de producción que funden este material en una pasta o barra, que después se enfría en tinas de agua y finalmente se decora y se corta para obtener todo tipo de molduras o marcos. Bueno, aquí no producimos Unicel, aquí reutilizamos el Unicel. Anteriormente lo acopiábamos aquí, lo reprocesábamos, y esa materia prima que salía del pelletizado lo mandamos a las líneas de producción. Hoy en día solamente tenemos las líneas de producción de moldura ya aquí. La parte de densificado, de pelletizado, ya lo terciarizamos con otra empresa que nos da ese servicio, y nosotros actualmente estamos haciéndolo aquí, solamente la reutilización de ese proceso. La compañía pertenece al Plan Nacional de Manejo de Residuos de Poliestireno Expandido, que tiene el objetivo de mejorar el medio ambiente a través de la reutilización del Unicel. Es un esfuerzo del gobierno para que las empresas y organizaciones ambientales aprovechen la cadena de valor de este material, desde la generación, la producción y el reciclaje. Aquí todo aquel que no quiera que sus desechos o sus residuos se vayan a la basura, está abierta la Marcos y Marcos para poderlo recibir. Nosotros estamos dispuestos siempre a asesorar, a dar capacitación, a abrir las puertas para que la gente conozca lo que se puede hacer. Porque te digo, es bien fácil decir, oye, no se puede reciclar. Y aquí ha venido gente que ha estado en contra y dicen, no, es que no es cierto, se lavan la cara de verde, cualquier cosa. Cuando se van de aquí, se van sorprendidos y dicen, es que sí se puede. Y qué bueno que una empresa mexicana lo esté haciendo. Para Fractal, Roberto Francisco. ¿Cómo ves? Francisco Ponce. Interesante, ¿no? Sí, es algo. Y aquí nada más un tema referente a lo mencionaban en la nota periodística. De hecho, hay un plan de manejo, como se comentó. Se empezó a cocinar desde el 2016, pero hasta el 2018 se presentó y se autorizó por parte de la Semarnat, el cual está fundamentado en la NOM 161, donde se demuestra qué se puede hacer con este material en cuanto a reciclaje se refiere. Y la misma Semarnat nos dio la autorización y el aval para que las 3 empresas que conformaron junto con Recicla Unicel este proyecto inicialmente
Al día de hoy ya conformamos un grupo de más de 50 empresas sumadas a esta iniciativa que de alguna manera promueven, separan o invierten en lo que es el proceso de acopio y separación de este material para que en lugar de que se vaya, decíamos, con el resto de la basura, pues se tenga oportunidad de darle una segunda, tercera, cuarta o quinta vida útil. Todos los marquitos que se veían ahí en las imágenes, cuando le cortan un pedacito, porque tiene que quedar en forma en triangular para que se pueda armar el marco, ese mismo residuo se vuelve a reprocesar y se mete nuevamente en marco para foto. O sea, es un proceso que no se desperdicia nada de material. Entonces se están constantemente reciclando y aquellas empresas pequeñas que compran la moldura larga y las hacen o tienen su propio negocio donde cortan y hacen en el mercado, mandan ese scrap y lo vuelven a reprocesar. Sí, y habla sobre un tema muy importante que es la economía circular y eso es muy interesante para, pues, Fíjate que incluso para México porque pues México no es muy reconocido por muchas cosas, ¿no? Y eso de que se empiece a implementar cosas de cuidado del medio ambiente y del reciclado es muy, muy importante y muy, pues, fíjate, sobresaliente para el país. sí, fíjate que y es una de las partes que me salté, pero es cierto. A raíz de que Ellen MacArthur Foundation propuso este nuevo modelo de economía circular, pues se generó todo un boom a nivel mundial. Pero fíjate, los objetivos que tenemos de origen desde el 2010 de este proyecto son estos cuatro, que es primero comunicar y difundir que el unicel sí se puede reciclar, ese es el primero, el principal. El segundo, concientizar de la separación de residuos de origen. ¿Qué quiere decir esto? No lo revuelvas con los demás, sepáralo para que se pueda llevar a reciclar. Alguien me decía, ¿y por qué no te pones de acuerdo con la gente de los tiraderos y con la gente que hace la pepena? Digo, ese es el objetivo que buscamos a mediano o largo plazo. Pero mientras no tengamos centros de acopio a nivel nacional, o sea, en cada uno de los estados es muy complicado ponerle un valor. ¿Por qué? Porque, no es para darte una idea, un pepenador te cobra por kilo, ¿no? O te lo va a vender por kilo. Si tú quieres juntar un kilo de esto, te vas a tener que agachar a lo mejor 40 veces a recoger botellas. Agachas por 40 botellitas. Pero si en un momento dado quieres juntar lo que es un kilo de unicel, vas a tener que agacharte muchas más veces. Estamos hablando más o menos de, déjame te digo, tengo aquí el dato, 400 veces para juntar un kilo de esto. Entonces, no sale. O sea, si te vas a agachar 400 veces para que te paguen a lo mejor más por esto, dime por cuál se van a ir. Obviamente por el que tiene el menor esfuerzo, ¿no? Entonces, la idea es precisamente de que en el lugar donde se genere o se consuma, desde ese momento ya sepas a dónde va a ir, que es el centro de acopio de reciclaje de UNICEF. De otra manera, se va a hacer más complejo, porque me decía, ¿y por qué no te vas a los tiraderos y le escarbas y le sacas? Digo, la idea es aprovechar lo que está afuera, porque ya meterse en el tiradero y con todas las mafias que se manejan de la basura es otro boleto. Entonces, estos digo, son los primeros puntos. Y los otros dos que complementan y van muy de la mano con el tema de economía circular es crear infraestructura colaborativa. Híjola, si vieras el pavor, esa es la palabra, miedo, pavor que les da a los gobiernos cuando escuchan esa palabra, no quieren comprometerse. Recientemente, antes de las elecciones, tuvimos charlas con más de 16 estados a nivel nacional, tocando la puerta, pues sí, oye, nos mandan a reciclar tus hieleras, cuando menos de las vacunas, del COVID. De los 16, solamente 3 estados están interesados en ayudar. Los demás no les interesa. Dicen, no, lo mando al tiradero. Oye, pero lo podemos valorizar. No, no me interesa. Así de cruel está el asunto. Y la otra parte, que es el último punto, es fomentar la apertura de centros de acopio y redes de reciclaje, que es lo que estamos buscando hacer. Últimamente en nuestras redes sociales lo que hemos puesto es, si alguien en algún otro estado del país sabe o quiere reciclar unicel y no hay un centro de acopio en su localidad, que nos llamen. Nosotros damos asesoría sin costo alguno para los gobiernos de cómo deben de separar este material, cómo se puede aprovechar para que se pueda reciclar localmente. O sea, ese es el punto que nosotros queremos llegar, que sea ayudar a los gobiernos a que esto se pueda lograr, pero sí necesitamos la colaboración de todos. Sí, y de hecho como no es necesario que pues vayan a los tiraderos, porque pues pueden empezar desde las personas que están en su casa y lo consumen principalmente. Exacto.
Así es. Pues no sé si queda alguna otra pregunta, mira, nada más como referencia en el perfil de Twitter y de Instagram vienen los domicilios de todo lo que son los centros de acopio autorizados. Tenemos 2 en la Ciudad de México, 2 en el Estado de México, 1 en Monterrey, 1 en Querétaro y 1 en Guadalajara. Nada, es que ese lo tuvimos que cerrar por contingencia del COVID. Es el único que está ahorita en stand-by, pero todos los demás están funcionando en diferentes horarios, normalmente horarios de oficina, a excepción de Atlacomulco, que es el 24/7. A la hora que quieren llegar y depositar sus residuos, lo pueden hacer. Sí, perfecto. Sí, pues alguna otra pregunta, Lina. Yo espero haber cumplido los objetivos del tema. Sí, de hecho fue una entrevista y una plática muy, muy extensa, pero muy clara. Entonces, yo espero que muchas personas puedan pues estar más conscientes sobre esto, sobre que el consumo de unicel a veces no es tan malo, pues dependiendo de las situaciones, pero de que hay una alternativa por si pues te remueve la conciencia de que lo consumiste. Creo que ese es el chiste de todo. Reitero, poco o mucho que te caiga en las manos, canalizarlo adecuadamente. Yo les decía en forma de broma a las señoras estos que me tocó charlar con ellos en el Estado de México, digo, no frieguen, digo, estamos en Toluca, hay 13 centros de acopio, no tienen pretexto para no separarlo. Digo, desafortunadamente, reitero, por cuestiones políticas lo cerraron y ya cambiaron ahí la administración, pero vamos, si tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Me llegan solicitudes, no te miento, diario, 4 o 5 solicitudes de Puebla, de Chihuahua, de Quintana Roo, de Veracruz, lugares donde quieren aperturar centros de acopio y que no pueden por la distancia, pero cuando menos los que estén en los estados de las ciudades que mencionábamos, pues hay que aprovechar que se existe la posibilidad. Exacto, pues con esto ya concluiríamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lina. Por la plática, por querer que le hiciera la entrevista. Claro que sí, a la orden, y cualquier duda, cualquier pregunta adicional, estamos a la orden. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues esperemos que les haya gustado este video, que puedan compartirlo con muchas personas y que pues puedan ser más conscientes sobre su consumo y sobre la producción responsable. Pues, gracias y pues nos vemos en un próximo video.